Mis papás encerraron a mi hermana para proteger a nuestro tío monstruoso, y cuando por fin traté de decir la verdad, mi mamá empezó a difundir chismes y me llamó mentirosa. Eso fue hace 6 años. Ayer, tuvieron que sentarse en la corte y escuchar, bien fuerte y claro, las grabaciones que creían haber destruido. Crecer como la hija menor me convirtió en una experta en hacerme la tonta, en siempre saber lo que pasaba mientras fingía que no me daba cuenta. Yo tenía 12 años y mi hermana, Kesha, 15 cuando la escuché ser castigada por primera vez. Estaba en mi cuarto, que quedaba justo al lado del de ella, cuando de repente escuché que todas sus cosas caían al suelo. «¡Eres una vergüenza!», gritó mi mamá antes de salir del cuarto. No quise molestarla, así que solo le mandé un mensaje preguntando si estaba bien. Para mi sorpresa, Tasha me contestó rogándome que entrara, y cuando lo hice, se me cayó el alma al piso. La parte de la cama donde estaba sentada tenía manchas rojas, y sus brazos estaban llenos de cortes recientes. Corrí al baño por papel mientras ella no paraba de llorar. Mamá se enteró. «Nunca quise que lo supiera», murmuró. No supe qué decir, así que solo me quedé en silencio mientras le presionaba las heridas. Cuando terminé, me dio las gracias y me preguntó si podía dormir conmigo esa noche. Acepté, sin saber que sería una de las últimas veces que la vería, porque a la mañana siguiente desperté con mi papá golpeándola con un látigo de cuero negro. «¿Cómo te atreves a arrastrar a tu hermanita contigo?», gritó antes de echarme del cuarto. Me senté en las escaleras escuchando lo que sonaba como una cámara de tortura. A la mitad del escándalo, mi mamá subió. Pensé que iba a decirle a mi papá que parara o, al menos, que me daría un abrazo. Pero no sientas lástima por ella. Tu hermana se lo merece. Fue lo único que dijo antes de ordenarme que bajara a desayunar panqueques caseros. En el autobús rumbo a la escuela, le mandé un mensaje preguntando si estaba bien, pero esta vez ni siquiera lo abrió. Así que, al salir de la escuela, corrí a casa tan rápido como pude, pero Kesha no estaba por ningún lado, y al darme la vuelta, me topé con mi mamá, de brazos cruzados. «Tu hermana necesitaba ayuda seria», dijo en voz baja, «así que la mandamos a un centro para que se recupere». Bueno, en ese entonces, yo aún era lo bastante pequeña como para creer que mis papás lo hacían por su bien, así que le creí sin cuestionar nada, y seguí con mi vida. Y después de 2 meses, Kesha por fin volvió a casa. No sabía cuánto la había extrañado hasta que la vi. Corrí a abrazarla, pero ella solo se quedó ahí, tensa, con la mirada perdida. Antes, se le iluminaba la cara cuando me veía, como si yo fuera lo mejor de su día. Pero ahora, nada. Te juro que pensé que me estaba haciendo una broma, pero fue ahí cuando la miré bien. Tenía el rostro pálido y estaba extremadamente delgada. Papá la llevó a su cuarto y ella se acostó a dormir de inmediato. Cada noche trataba de pegar la oreja a la pared delgada por si lograba oír algo, pero era como si no existiera. Después de una semana, decidí llevarle Trolley Sour Crawlers, sus gomitas favoritas. Y cuando entré a su cuarto, vi que, por un segundo, sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero el momento se arruinó cuando mi mamá entró de golpe. «No puedes hablar con tu hermana», gritó. Le quitó los dulces y cerró la puerta de un portazo. Luego me arrastró escaleras abajo para cenar. Mi cabeza daba vueltas, y fue mi mamá quien rompió el silencio. «A tu hermana le diagnosticaron conductas violentas y manipuladoras, así que si realmente te importa, harás lo correcto y la dejarás en paz». Dudaba un poco, pero al verla tan mal, pensé que quizás era lo mejor. Pero como dije, soy la menor, así que empecé a notar cosas que los demás no veían. Esa noche, cuando mi mamá me encontró llorando con la cara enterrada en la almohada, iba a pegarme, hasta que Kesha entró y dijo, «Fui yo la que la hizo llorar». Desde mi cuarto escuché cómo le daban a ella la paliza que era para mí. En otra ocasión, estuve todo el día triste porque se nos murió el hámster. Y de la nada, a mi papá le dio uno de sus berrinches. «¿Quieres andar triste? Ahorita te doy una razón de verdad», dijo, y ya estaba alcanzando el látigo negro que colgaba en la pared cuando Kesha bajó corriendo. Fui yo quien le dijo que estaba bien estar triste», exclamó. «Y seguro ya te imaginas lo que pasó después». Y así fue durante meses. Cada emoción que mostraba, cada error que cometía, Kesha terminaba pagando por mí. Me preguntaba cómo era posible que alguien tan protector se hubiera vuelto violento y manipulador, si lo único que yo había visto era a mi hermana sacrificándose por mí, hasta que llegó la noche en que todo encajó. Estaba buscando mi diario viejo debajo de la cama cuando encontré el de Kesha, de antes de que la mandaran al centro. La mayoría de las páginas estaban arrancadas, pero quedaba una. La fecha era una semana antes de que mamá encontrara los cortes. Mamá volvió a encontrar al tío Ray en mi cuarto. Dijo que si le cuento a alguien, va a empezar a visitar a Millie, mi nombre. Tal vez, si me quiebro lo suficiente, me manden lejos y ya no pueda contar nada. De pronto, todo tuvo sentido. ¿Por qué habían mandado lejos a mi hermana? ¿Por qué no la dejaban hablar conmigo? Ella intentaba protegerme. Siempre había tratado de protegerme, desde el principio. Y esos cortes en sus brazos no eran llamados de auxilio. Era su forma de hacerse pedazos para que la mandaran lejos. Para alejar al tío Ray, alejarlo de mí, para que sus visitas no se volvieran mi pesadilla en lugar de la suya. Me quedé sentada en el suelo de mi cuarto con esa página entre las manos,
temblando tanto que apenas podía leer las palabras. Tío Ray. Solo el nombre me revolvió el estómago. Era el hermano de mamá, que venía a cenar con nosotros los domingos, siempre trayendo esos caramelos de mantequilla que a nadie le gustaban. Tenía una risa rara y abrazaba por demasiado tiempo, pero nunca pensé por qué Kesha siempre buscaba una excusa para irse cuando él llegaba. Necesitaba hablar con ella. Ya. Fui a su cuarto y toqué la puerta, pero no contestó. Probé el picaporte, pero estaba con seguro. Le susurré por la ranura que había encontrado su diario, que ya sabía lo del tío Ray. El silencio se alargó tanto que pensé que tal vez estaba dormida. Entonces oí pasos, lentos, pesados. Luego el clic del seguro, pero no abrió la puerta. En cambio, la escuché deslizarse y sentarse del otro lado. Cuando pegué la oreja, pude oír su respiración, rápida, agitada. Le dije que lo sentía, que quería ayudar. Silencio. Luego, el sonido de sus pasos alejándose. Un minuto después, oí cómo cerraba de golpe la puerta del baño. Me quedé ahí sentada, fuera de su cuarto, como una hora, esperando. Mamá me encontró ahí cuando subió a avisar que la cena estaba lista. Me preguntó qué hacía y le inventé algo sobre que se me cayó un arete. Me miró fijamente durante unos segundos, y luego me dijo que me fuera a lavar las manos. En la cena la silla de Kesha estaba vacía. Papá dijo que no se sentía bien. Mamá solo asintió y pasó las vainitas con arroz. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que el tío Ray había estado en nuestra casa. En todas las veces que Kesha de repente tenía que ir a casa de una amiga o hacer una tarea urgente. Cómo empezó a usar sudaderas enormes incluso en verano. Cómo se sobresaltaba si algún hombre adulto se le acercaba demasiado. Qué ciega había estado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mis papás soltaron la bomba. Dijeron que el tío Ray se estaba divorciando y que necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo, que se mudaría al cuarto de huéspedes la semana siguiente. Se me cayó la cuchara dentro del tazón de cereal. Miré hacia donde estaba Kesha y su rostro se había puesto completamente pálido. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener bien el vaso de jugo. Mamá se dio cuenta y le cambió el tono. Dijo que Kesha tenía que dejar de ser tan dramática, que la familia ayuda a la familia. Kesha abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. Se levantó de la mesa y se fue. Papá le gritó que estaba siendo grosera, pero ella ya había desaparecido. La encontré en el baño, vomitando. Le sujeté el cabello mientras ella se inclinaba sobre el inodoro, temblando de pies a cabeza. Cuando terminó, se sentó en el piso, abrazando sus rodillas. Se veía tan frágil. Quise decirle algo que la consolara, pero ¿qué podía decir? ¿Que todo iba a estar bien? Las dos sabíamos que era mentira. En los días siguientes, Kesha empezó a tener lo que mis papás llamaban episodios. Estaba sentada en la cena y de repente le costaba respirar, o veía la tele y se echaba a llorar sin razón aparente. Una vez la encontré en la cocina a las 3 de la mañana, con todos los cuchillos alineados en la encimera, mirándolos fijamente. Cada vez que pasaba, nuestros padres ponían los ojos en blanco y murmuraban algo sobre dramas y necesidad de atención. Traté de contarle a la señora Chen, la orientadora de la escuela. Fui a su oficina durante el almuerzo y empecé a hablarle de Kesha, del tío Ray y del centro, pero me interrumpió. Mis papás ya la habían llamado antes. Le advirtieron que tal vez iría con historias sobre mi hermana. Según ellos, Kesha tenía antecedentes de hacerme mentir por ella. La señora Chen me miró con lástima y dijo que entendía lo difícil que era tener una hermana con problemas de salud mental. Salí de su oficina como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mis papás lo habían planeado todo. Habían construido un muro a nuestro alrededor, ladrillo por ladrillo, asegurándose de que nadie nos creyera si intentábamos contar la verdad. Esa noche me desperté y vi a Kesha acurrucada en el suelo de mi cuarto. Se había traído su almohada y una cobija, haciendo un pequeño nido al lado del armario. Le pregunté qué hacía y solo dijo que no podía dormir sola, no ahora que él venía. Le ofrecí dormir conmigo en la cama, pero negó con la cabeza. El suelo estaba bien, solo necesitaba estar ahí. Y eso se volvió nuestra nueva rutina. Cada noche se metía a mi cuarto a escondidas cuando nuestros papás ya dormían, y cada mañana salía antes de que despertaran. Funcionó durante una semana, hasta que una mañana mamá la atrapó saliendo de mi habitación. Empezó a gritar de inmediato. ¿Cómo se atrevía Kesha a manipularme así? ¿Cómo se atrevía a arrastrarme con ella en sus fantasías? ¿Acaso no se daba cuenta de que me estaba asustando? Fue ahí cuando noté la cerradura nueva en mi puerta, una que se cerraba desde afuera. Mamá me mostró cómo funcionaba. La cerró mientras yo todavía estaba adentro. Dijo que era por mi propia seguridad, para que Kesha no me molestara por las noches. El sonido de esa cerradura haciendo clic me dio un nudo en el pecho. El tío Ray se mudó un martes. Llegó con 2 maletas y esa misma sonrisa espeluznante de siempre. En la cena se sentó a mi lado y su rodilla chocaba con la mía debajo de la mesa. Cada vez que pasaba, veía cómo Kesha apretaba la mandíbula. No comió nada, solo empujaba la comida en su plato mientras lo vigilaba como un halcón a una serpiente. La primera vez que se ofreció a ayudarme con la tarea, Kesha explotó. Yo estaba en la mesa del comedor luchando con álgebra cuando él se sentó a mi lado. Apenas había saludado cuando empezamos a escuchar golpes desde arriba. Kesha estaba encerrada en su cuarto, golpeando la puerta tan fuerte que la casa entera temblaba.
Mamá subió gritando algo sobre daños a la propiedad. Papá fue detrás con el látigo. Quise gritar que ella solo intentaba protegerme, pero la mano del tío Ray estaba sobre mi hombro, pesada y caliente, y no pude sacar una sola palabra. La paliza duró más de lo normal. Cuando al fin terminó, la casa quedó en un silencio extraño. El tío Ray me apretó el hombro y dijo algo sobre chicas adolescentes y sus dramas. Su aliento olía a café y cigarrillos. Me excusé para ir al baño y vomité, igual que Kesha. A partir de ahí, todo se salió de control. El tío Ray siempre encontraba excusas para estar cerca de mí, ayudarme con la tarea, ver la tele juntos, ofrecerse a llevarme a lugares. Y cada vez, Kesha tenía otro episodio. Rompió una ventana tratando de escapar de su cuarto cerrado. Gritó tan fuerte que los vecinos llamaron para ver si todo estaba bien. Se negó a comer durante 3 días seguidos. La solución de mis papás fue más castigo, más encierro. Le pusieron rejas a las ventanas, le quitaron el celular, sacaron todo de su cuarto que pudiera usar para lastimarse o romper cosas. Convirtieron su habitación en una celda, y aún así, ella seguía peleando. Seguía reaccionando cada vez que el tío Ray se me acercaba. Empecé a encontrar cosas escondidas por la casa, notitas en mi mochila diciéndome que nunca estuviera sola con él, un silbato metido en mi cartuchera, números de ayuda escritos en papelitos y escondidos dentro de mis zapatos. A pesar de estar encerrada, golpeada, ella seguía tratando de protegerme, hasta que encontré el celular. Era un celular viejito con tapa, escondido en una caja de tampones debajo del lavamanos del baño. Al encenderlo, vi que tenía un montón de audios. Le di play a uno y escuché la voz del tío Ray, baja y amenazante, diciéndole a alguien que se portara bien, que nadie le iba a creer de todos modos, que pensara en su hermanita. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el celular. Esto era todo. Esta era la prueba. Tenía que enseñárselo a alguien, contarle a alguien, hacer algo. Pero cuando salí del baño, ahí estaba mamá. Extendió la mano y supe que lo había escuchado todo. Intenté correr, pero me agarró del brazo. Le quitó el celular y lo estrelló contra la pared. Pedazos de plástico volaron por el suelo. Dijo que Kesha estaba empeorando, que ahora incluso inventaba grabaciones falsas para respaldar sus delirios. ¿Que acaso no veía lo enferma que estaba mi hermana? ¿Que necesitaba ayuda? Quise gritarle que la enferma era ella, pero me quedé ahí parada, viéndola barrer los pedazos rotos de nuestra única evidencia. Esa noche, durante la cena, anunciaron que Kesha volvería al centro. Una estadía más larga esta vez, tal vez permanente. Habían encontrado un buen lugar, especializado en casos como el de ella. El tío Ray asintió con la cabeza, diciendo que era lo mejor. No pude comer. Me quedé mirando mi plato mientras hablaban de mi hermana como si fuera un problema que había que resolver. Esa noche intenté llamar a mi abuela. Me escabullí escaleras abajo después de que todos se durmieran y marqué su número, pero mamá apareció antes de que ella siquiera contestara. Me quitó el teléfono y le explicó que yo estaba teniendo dificultades por la enfermedad de Kesha, que había empezado a inventar cosas, igual que me había enseñado mi hermana. Podía escuchar la voz preocupada de mi abuela a través del altavoz, diciendo que todo eso debía de ser muy difícil para ellos. Las paredes se cerraban sobre mí. Cada camino que intentaba ya estaba bloqueado. Cada persona a la que podía acudir ya había sido advertida sobre las hermanas locas, que inventaban historias terribles sobre su amorosa familia. Estábamos atrapadas en esa casa con un monstruo, ¿y nadie iba a creernos? Kesha lo sabía también. Se notaba en sus ojos cada vez que la dejaban salir para comer. Ya no le quedaban fuerzas. Caminaba como un fantasma, delgada, pálida, en silencio. Pero todavía vigilaba al tío Ray. Todavía se paraba entre él y yo cada vez que podía. Seguía asegurándose de que nunca estuviéramos solos. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Estaba haciendo tarea en mi cuarto cuando escuché el clic de la cerradura. El tío Ray abrió la puerta diciendo que mamá le había pedido que viniera a ver cómo estaba. Todo mi cuerpo se puso helado. Le dije que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero igual entró, cerrando la puerta detrás de él. Se sentó en mi cama, demasiado cerca, y empezó a hablar sobre lo difícil que debía ser todo esto para mí, que debía de estar confundida, que Kesha me había llenado la cabeza de mentiras. Puso la mano sobre mi rodilla y yo me aparté de inmediato. Él se rió, con esa risa espeluznante, y dijo que yo era igual que mi hermana, demasiado dramática, demasiado sensible, y entonces se escuchó un grito desde el pasillo. No era un grito cualquiera, era algo salvaje, aterrador. El tío Ray se levantó de un salto y salió corriendo, y yo lo seguí. La puerta del cuarto de Kesha estaba abierta, y ella estaba en el suelo. La sangre se acumulaba a su alrededor. Había encontrado algo filoso. Nunca supe qué era, pero lo había usado. Mamá estaba al teléfono con emergencias. Papá intentaba detener el sangrado. El tío Ray se quedó en la entrada, y por primera vez lo vi asustado. Me arrodillé al lado de Kesha, presionando las heridas como lo hice aquella primera noche. Ella me miró y movió los labios para decir 2 palabras. Memoria USB. La ambulancia llegó rápido. La subieron en una camilla mientras mis papás fingían ser una familia preocupada. Escuché a mamá decirles a los paramédicos que Katia tenía antecedentes de autolesiones, que su comportamiento había empeorado, que solía manipular para llamar la atención. Pero una de las paramédicas, una joven de ojos amables, la miraba diferente, como si reconociera algo en su rostro,
y mientras todos estaban distraídos, salí corriendo. La vieja casa del árbol que papá construyó cuando éramos chicas seguía en el patio trasero, podrida y olvidada. Subí como pude, con astillas clavándose en mis manos, y tanteé en la oscuridad. Allí estaba, envuelta en plástico y cinta adhesiva, una memoria USB. La metí en el bolsillo justo cuando mamá empezó a gritar mi nombre. Bajé diciendo que solo necesitaba un poco de aire. Me miró con sospecha, pero estaba demasiado enfocada en seguir a la ambulancia como para cuestionarlo. Todos subimos al auto, incluido el tío Ray, y fuimos al hospital. No me dejaron ver a Kesha, solo familiares, dijeron. Y aparentemente eso significaba solo mis papás. Me senté en la sala de espera con el tío Ray mientras ellos hablaban con los doctores. Él seguía intentando hablarme, pero yo me quedé en silencio, con la memoria USB ardiendo en mi bolsillo. Las horas pasaron. Finalmente, un doctor salió y dijo que Kesha estaba estable, que debía quedarse en observación, y posiblemente sería transferida a un centro especializado. Mis padres asintieron como si ya lo supieran, como si lo hubieran planeado. El tío Ray volvió a poner la mano sobre mi hombro, y esta vez no tuve fuerzas para apartarme. Pero entonces pasó algo inesperado. Otro doctor apareció y pidió hablar con mis padres en privado. Ellos se veían confundidos, pero lo siguieron. Me quedé sola con el tío Ray en la sala de espera, y sentí su mirada encima de mí. Empezó a decir algo, pero me levanté y me fui al baño. Adentro, cerré con llave y saqué la memoria USB. Necesitaba ver qué había en ella, pero no tenía una computadora, y mi celular estaba en casa. Me quedé ahí parada, sosteniendo ese pedacito de plástico que podía salvarnos, sin forma de abrirlo. Cuando salí, la sala de espera era un caos. Había policías hablando con mis papás. Mamá lloraba, diciendo que debía haber un error. Papá estaba rojo de rabia, exigiendo saber qué pasaba. El tío Ray no estaba por ninguna parte. Una oficial se acercó a mí. Se presentó como la oficial Martínez y me preguntó si yo era Millie. Cuando asentí, se agachó para quedar a mi altura. Me dijo que Kesha les había contado algunas cosas que necesitaban investigar, que tal vez iban a hacerme algunas preguntas. Mis papás trataron de interrumpir diciendo que yo estaba confundida, que Kesha me había lavado el cerebro con mentiras. Pero la oficial Martínez levantó la mano. Dijo que Kesha había sido muy clara, que había documentado cosas, que había estado protegiéndome. Me preguntó si sabía algo sobre eso. Sentí la memoria USB en mi bolsillo. Ese era el momento en que todo podía cambiar. Pero al mirar las caras de mis padres, llenas de rabia y miedo, dudé. Ellos habían sido tan cuidadosos, tan meticulosos. ¿Y si la policía no me creía? ¿Y si se llevaban la memoria y desaparecía como el celular? Entonces la vi, la paramédica de ojos amables. Estaba hablando con otro oficial, moviendo las manos con energía. Alcancé a escuchar que hablaba sobre denuncias obligatorias, sobre señales que había reconocido, sobre cómo se había asegurado de estar a solas con Kesha durante el traslado. Mis papás se ponían cada vez más ruidosos, amenazaban con demandar, pedían abogados, decían que Kesha tenía una enfermedad mental, que había sido diagnosticada como violenta y manipuladora, que tenían documentos del centro que lo comprobaban. La oficial Martínez dudó. Tomé mi decisión. Me acerqué a ella y saqué la memoria USB. Le dije que Kesha la había escondido para mí, que ahí había evidencia, que el tío Ray le había hecho daño y que mis papás lo sabían. Las palabras salieron de golpe, después de años de silencio, como una represa rota. Mis padres intentaron lanzarse por la memoria, pero los oficiales se pusieron en medio. Mamá gritaba que estaba mintiendo, que Kesha me había lavado el cerebro. Papá chillaba sobre derechos de los padres y falsas acusaciones, pero la oficial Martínez tomó la memoria con mucho cuidado, como si fuera de oro. Nos llevaron a todos a la estación, a mí en un auto, a mis papás en otro. Di mi testimonio en un cuartito con sillas suaves y una caja de pañuelos sobre la mesa. Conté todo, desde la primera noche que vi a Kesha lastimarse, sobre los golpes, sobre la llegada del tío Ray, sobre las cerraduras, el encierro y cómo convencieron a todos de que estábamos locas. El detective que tomaba mi declaración fue muy paciente. Me dejó hablar sin interrumpirme. Cuando terminé, ella me dijo que tendrían que revisar lo que había en la memoria USB, que había hecho lo correcto, que Kesha había sido muy valiente y que yo también lo era. Después supe lo que pasó durante ese viaje en ambulancia. Kesha había usado su herida como una decisión calculada. Sabía que tendrían que llevarla al hospital. Sabía que durante el traslado estaría sola con profesionales por primera vez en meses. La paramédica, entrenada en atención a víctimas de trauma, reconoció de inmediato las señales de abuso. Había visto suficientes casos como para notar lo que se reflejaba en los ojos de Kesha. Kesha le contó todo durante ese trayecto, sobre el tío Ray, el encubrimiento y la memoria escondida en la casa del árbol. La paramédica siguió el protocolo. Le informó a su supervisora, quien a su vez contactó a la policía. Cuando llegamos al hospital, la investigación ya había comenzado. La memoria contenía todo:
fotos de las heridas que Keisha se había tomado en secreto, grabaciones de audio con las amenazas del tío Ray y registros médicos que ella había logrado copiar, mostrando diferencias entre sus lesiones reales y lo que mis papás reportaban. Incluso había correos entre ellos y el centro, hablando de pagar una terapia de aislamiento intensivo para quebrar su resistencia. El tío Ray fue arrestado en un motel a 2 ciudades de distancia, tratando de huir del estado. A mis papás los acusaron de poner en peligro a una menor y de conspiración. El centro fue investigado y eventualmente clausurado. Y Keisha y yo fuimos a vivir con nuestra abuela, que rompió en llanto al descubrir todo lo que había estado ocurriendo bajo sus narices. Keisha pasó un mes en el hospital y luego se mudó con la abuela también. Estaba distinta, más callada, pero poco a poco volvió la luz a sus ojos. Esta vez compartíamos cuarto por decisión propia, y cada noche, al oír su respiración, sabía que estábamos a salvo. Empezó terapia. Terapia de verdad, no esa diseñada para romperla. Volvió a comer y a sonreír cuando le llevaba sus gomitas favoritas. El juicio fue duro. Tener que testificar contra nuestros padres, ver al tío Ray en la corte, revivir todo frente a extraños. Pero ahí estaba la oficial Martínez, la paramédica amable, y nuestra abuela, que nos sostenía la mano y nos susurraba que siempre nos había creído, que siempre lo haría. Todos fueron declarados culpables. El tío Ray recibió la sentencia más larga. Mis padres menos tiempo, pero perdieron completamente sus derechos parentales. Algunos familiares se pusieron de su lado. Dijeron que habíamos destruido a la familia con nuestras mentiras, pero otros salieron a contar sus propias sospechas. Cosas que habían notado, pero habían preferido ignorar. Señales que no quisieron ver. Keisha se graduó de la secundaria un año más tarde, pero con honores. Fue a la universidad y se convirtió en trabajadora social, dedicando su vida a proteger a niños como nosotras. Yo tomé otro camino, pero con el mismo propósito. Nunca olvidamos aquellas noches en nuestra antigua casa, pero nos negamos a dejar que nos definieran. A veces pienso en esa primera noche, cuando la encontré con los brazos llenos de cortes, cómo se había lastimado a sí misma para parecer lo suficientemente rota como para que la mandaran lejos, para evitar que el tío Ray se fijara en mí. Cada golpe que recibió, cada castigo que aguantó, era ella poniéndose entre mí y el monstruo. Tenía 15 años, cargando con un peso que quebraría a muchos adultos, y lo hizo sola por tanto tiempo. Pero al final, no estuvo sola. El sistema que nos falló al principio terminó funcionando. Gente buena hizo lo correcto. La verdad, guardada y protegida en una pequeña memoria, nos liberó. Y el sacrificio de Keisha, su fuerza, su negativa a dejar que él me tocara, incluso al costo de su propia seguridad, nos salvó a las dos. Aún vivimos con cicatrices, por dentro y por fuera. Confiar no es fácil. Las voces fuertes nos asustan. Las puertas cerradas nos provocan ansiedad. Pero sobrevivimos. Somos libres. Y cada noche, ahora en nuestras propias casas, dormimos sabiendo que los monstruos están encerrados y que las cerraduras solo funcionan desde adentro. Ese es el asunto de hacerse la tonta, de ser la menor que se da cuenta de todo. A veces ves demasiado. A veces la verdad es peor que cualquier pesadilla. Pero a veces, si tienes suerte, si eres valiente y tienes una hermana dispuesta a darlo todo por ti, a veces la verdad también puede salvarte. La fecha del juicio se fijó para 6 meses después. La abuela contrató a una abogada especializada en casos como el nuestro, una señora llamada Patricia, que siempre usaba trajes de pantalón y tenía esa forma de hacerte sentir que todo iba a estar bien. Venía a casa cada semana para prepararnos, repasando nuestros testimonios hasta que yo podía decir el mío dormida. Vivir con la abuela fue raro al principio. Su casa olía a lavanda y no paraba de darnos comida, como si al llenarnos el estómago pudiera arreglar todo lo demás. Keisha casi no comía durante las primeras semanas. Solo movía el puré de papas en el plato, mientras la abuela la miraba con ojos llenos de preocupación. La escuela fue difícil. Los rumores se esparcieron sobre por qué vivíamos con nuestra abuela. Algunos chicos fueron comprensivos, pero otros murmuraban por los pasillos. Escuché a la mamá de alguien decir que probablemente estábamos mintiendo por atención. Otra dijo que ninguna madre encubriría algo así. Ellos aún no sabían lo de la memoria. Keisha tuvo que repetir el último año porque había perdido mucho tiempo. No se quejó. Solo iba cada día en el auto viejito que la abuela le prestaba. A veces la veía en los pasillos, con la cabeza agachada, abrazando sus libros como si fueran un escudo. Cuando los chicos se acercaban demasiado, se paralizaba. Cuando los profesores alzaban la voz, ella se sobresaltaba. El fiscal del caso, un tal David, iba armando el expediente. Imprimió el contenido de la memoria en unas carpetas enormes. Fotos, transcripciones, expedientes médicos. Verlo todo así, tan claro, lo hacía más real que haberlo vivido. Esto pasó. Teníamos pruebas. No estábamos locas. El abogado del tío Ray intentó que las pruebas fueran descartadas. Dijo que se habían obtenido ilegalmente o algo así, pero el juez lo rechazó de inmediato. Las grabaciones eran claras. Su voz diciendo cosas que hicieron que la secretaria judicial se pusiera pálida. La voz de mamá aceptando guardar silencio. La voz de papá amenazando a Keisha si contaba algo. Mis padres contrataron abogados por separado. Trataron de culparse mutuamente. Mamá dijo que papá la había obligado a seguirle la corriente. Papá dijo que fue mamá quien invitó a Ray a quedarse.
Seguramente sus abogados les dijeron que se callaran, porque después de la primera semana dejaron de hablar con la prensa. Patricia nos hizo practicar en su oficina. Ella fingía ser la defensa y nos hacía preguntas horribles. ¿Por qué no contaron antes? ¿Por qué Kesha se lastimaba si no estaba enferma? ¿Cómo sabíamos que las grabaciones no eran falsas? Cada pregunta dolía como una bofetada, pero Patricia decía que era mejor estar listas. Kesha empezó a ir a terapia 2 veces por semana. Esta vez, terapia de verdad, con una especialista en trauma. Volvía a casa agotada, con los ojos rojos de tanto llorar, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Volvió a comer las comidas normales, empezó a escuchar música de nuevo. Incluso se rió una vez cuando tropecé con el gato de la abuela. La defensa intentó buscar cualquier cosa para desacreditarnos. Descubrieron que reprobé un examen de historia. Trataron de pintarme como una mentirosa que solo quería atención. Mencionaron cada vez que Kesha había tenido problemas en la escuela. Querían demostrar que era violenta y manipuladora, como decían nuestros papás. Pero Patricia estaba preparada para todo eso. 3 meses antes del juicio, aceptaron a Kesha en una universidad comunitaria. Solo medio tiempo, unas pocas materias, pero era algo. Eligió clases de trabajo social. Dijo que quería ayudar a chicos como nosotras. La abuela lloró de felicidad y preparó un pastel. Fue raro celebrar algo, pero igual lo hicimos. Siguió saliendo más evidencia. Otras familias que también habían enviado a sus hijos a ese centro empezaron a hablar. Resultó que la terapia de aislamiento intensivo era su especialidad. Niños encerrados durante días, medicados a la fuerza para que se mantuvieran callados, padres pagando extra para que el personal mirara hacia otro lado. Todo el lugar estaba podrido. El tío Ray intentó negociar un acuerdo. Su abogado contactó al nuestro, ofreciendo declararse culpable a cambio de cargos menores. Patricia se les rió en la cara. Lo tenían grabado. Tenían fotos que Kesha había logrado tomar. Tenían mi testimonio sobre la noche en que entró a mi cuarto. No iba a salirse con la suya tan fácil. Mis papás siguieron intentando contactarnos. Cartas empezaron a llegar a casa de la abuela, llenas de disculpas y explicaciones, que solo querían proteger a la familia, que nunca quisieron que las cosas llegaran tan lejos, que nos amaban y querían que volviéramos a casa. La abuela quemó cada una en la chimenea. El juicio por fin comenzó un lunes de abril. El juzgado era un edificio enorme de piedra que me hacía sentir diminuta. Había reporteros afuera, pero Patricia nos hizo entrar por una puerta lateral. La sala olía a madera vieja y miedo. Me senté entre la abuela y Kesha, tratando de no vomitar. Las declaraciones iniciales fueron duras. La fiscalía presentó todo en orden cronológico: el abuso, el encubrimiento, el centro, las grabaciones. David fue meticuloso, armando el caso pedazo por pedazo. La defensa intentó pintarnos como chicas problemáticas que inventaban historias. Dijeron que las grabaciones estaban sacadas de contexto, que las autolesiones de Kesha eran prueba de inestabilidad. Cuando pusieron la primera grabación, mamá rompió en llanto. No eran lágrimas bonitas, era un llanto descontrolado que hizo al juez suspender la sesión. Quise sentir pena por ella, pero solo podía pensar en Kesha encerrada en su cuarto, protegiéndome mientras mamá sabía exactamente lo que pasaba. Kesha fue la primera en testificar. Estuvo increíble, serena, clara, detallada. Explicó todo. Las visitas del tío Ray, cómo mamá la amenazó con dejar que él viniera a por mí, cómo se cortaba esperando que la mandaran lejos, cómo soportaba los golpes que eran para mí. El abogado defensor intentó hacerla tropezar, pero ella no se quebró. Mi turno llegó el tercer día. Me temblaban tanto las manos que casi no pude jurar, pero miré a Kesha y ella me dio una pequeña sonrisa con la cabeza. Conté todo: cómo encontré su diario, la noche en mi cuarto, la memoria en la casa del árbol, cómo nuestros padres convencieron a todos de que mentíamos antes incluso de que pudiéramos hablar. El abogado defensor me preguntó por qué no lo conté antes. Le hablé de la señora Chen, de cómo mis papás habían llamado antes para desacreditarnos. Me preguntó por qué creía en Kesha y no en mis padres. Le dije que porque Kesha sangró por mí, recibió golpes por mí, lo dejó todo para mantenerme a salvo. Los padres deberían protegerte, no encubrir a monstruos. El tío Ray subió al estrado para defenderse. Gran error. Intentó decir que todo fue consensuado, que Kesha lo había provocado. La fiscalía lo destruyó con las grabaciones, con su voz amenazando a una niña de 15 años, hablando de venir por mí después. Al final, hasta su propio abogado parecía estar repugnado. Mamá testificó diciendo que tenía miedo de papá, que él la obligó a quedarse callada, pero los correos electrónicos destruyeron esa mentira. Mensajes suyos al centro, pagando extra por la terapia de aislamiento. Su voz en las grabaciones, fría y tranquila, diciéndole a Ray que fuera más cuidadoso. Búsquedas en Google sobre cómo manejar adolescentes conflictivos que hacen acusaciones. Papá dijo que no sabía lo que Ray hacía, que pensaba que Kesha inventaba cosas para llamar la atención. Pero había una grabación suya diciéndole a Ray que mantuviera todo en secreto y que él se encargaría si Kesha causaba problemas. Sus propias palabras lo hundieron. El director del centro testificó a cambio de inmunidad. Describió su programa, cómo los padres pagaban precios altísimos para dominar a los niños difíciles, cómo usaban aislamiento, medicación y castigos para que obedecieran.
cómo mis padres específicamente pidieron el trato más severo para que Kesha se callara. Luego vinieron los testigos de carácter, maestros que habían notado cambios en Kesha, pero que fueron convencidos de que era una etapa. Vecinos que escucharon gritos pero creyeron la historia de berrinches adolescentes. Padres de amigas que sentían que algo no estaba bien pero no quisieron meterse. Todos diciendo que ojalá hubieran hecho algo. Patricia llevó expertos para explicar respuestas al trauma. ¿Por qué Kesha se lastimaba? ¿Por qué no escapó? ¿Por qué me protegió en lugar de salvarse? Hablaron de algo llamado vínculo traumático, de cómo los abusadores aíslan a sus víctimas, de cómo encubrir el abuso familiar daña a los hijos para siempre. El médico forense que revisó los historiales de Kesha testificó sobre inconsistencias, lesiones que no coincidían con lo que decían mis padres, patrones que mostraban abuso repetido en el tiempo, cicatrices en lugares donde sería difícil llegar si te lastimaras a propósito, pruebas que confirmaban todo lo que había en la memoria. Los alegatos finales duraron todo un día. David condujo al jurado paso a paso por todo, la línea de tiempo, las pruebas, las grabaciones. Reprodujo la voz del tío Ray una vez más, hablando de venir por mí. Mostró fotos de las heridas de Kesha. Leyó los correos sobre cómo quebrarla. Hizo que fuera imposible mirar hacia otro lado. La defensa lo intentó todo, que nos habían entrenado, que las grabaciones estaban editadas, que Kesha estaba enferma y yo manipulada, pero no tenían nada con qué contrarrestar la evidencia. Ninguna explicación para las grabaciones. Ningún motivo para que unos padres pagaran por tortura disfrazada de terapia, a menos que tuvieran algo que esconder. El jurado deliberó durante 2 días. 2 días de caminar en círculos por la sala de la abuela. 2 días de ver a Kesha mirando al vacío. 2 días de espera para saber si alguien, por fin, nos iba a creer, de verdad, después de todas las mentiras que nuestros papás habían esparcido. Cuando dieron el veredicto, estábamos sentadas en la sala del tribunal agarradas de la mano, culpable de todos los cargos para el tío Ray, culpable de poner en peligro a menores para mamá, culpable de conspiración para papá, culpables de no protegernos, culpables de encubrir el abuso, culpables de pagar para que Kesha fuera torturada hasta guardar silencio, culpables, todos. Ray recibió 25 años, mamá, 12, papá, 15, el director del centro, 10. El lugar fue clausurado y todos los niños enviados a casa o a centros de tratamiento reales. Otros padres fueron investigados. Algunos chicos finalmente recibieron ayuda. Otros estaban demasiado rotos para ser rescatados. Después del juicio, los reporteros querían hablar con nosotras. Patricia se encargó de ellos mientras volvíamos a casa con la abuela. Kesha durmió durante 16 horas seguidas. Yo me senté junto a su cama, mirándola respirar, entendiendo por fin el peso que había llevado encima. Había sido como Atlas, sosteniendo el cielo para que no me aplastara. Nos quedamos a vivir con la abuela de forma permanente. Ella pintó nuestros cuartos del color que quisiéramos. Le compró a Kesha una guitarra cuando dijo que quería aprender. Me dejó tener un perro, a pesar de ser alérgica. Pasó el resto de su vida tratando de compensar el no haber visto lo que ocurría, aunque siempre le dijimos que no fue su culpa. Kesha se convirtió en trabajadora social. Tardó 6 años en terminar la universidad porque a veces la mamá interior la hacía retroceder, pero lo logró. Ahora trabaja con niños, con esos a los que nadie les cree. Ella sabe qué buscar, sabe cómo ayudar, los salva, como me salvó a mí. Yo me hice maestra, de primaria, ahí donde tal vez puedo detectar las señales desde temprano, donde puedo ser el adulto que se da cuenta, que hace las preguntas correctas, que no acepta excusas fáciles, donde puedo enseñar a los niños que los secretos que duelen no están hechos para guardarse. No hablamos con la mayoría de nuestra familia. Ellos eligieron bando, y no fue el nuestro, pero construimos una nueva familia. Amigas que se volvieron hermanas, mentoras que se volvieron madres, personas que nos creyeron desde el principio y nunca dudaron, personas que entendieron que la familia no siempre es de sangre, es quien está contigo cuando más lo necesitas. A veces todavía tengo pesadillas con aquella cerradura en mi puerta. A veces Kesha se sobresalta si alguien se mueve demasiado rápido. Las dos seguimos yendo a terapia. Las dos tomamos medicación. Las dos tenemos días en los que todo pesa demasiado, pero sobrevivimos. Estamos aquí. Somos libres. La última vez que vi a mis papás fue durante la sentencia. Se veían más pequeños, más viejos. Trataron de buscarme con la mirada, tal vez esperando perdón, pero yo miré a Kesha, a mi hermana, la que sangró por mí, la que recibió golpes que eran para mí, la que sacrificó su infancia para salvar la mía. Eso es el amor, no las disculpas que vienen cuando ya te descubrieron. El tío Ray murió en prisión 5 años después de su condena. Otro interno, dijeron. No fuimos al funeral, no lo lloramos. Solo sentimos un vacío raro, como cuando por fin tiras algo podrido que llevaba tiempo apestando tu casa. El olor queda un rato, pero al final, el aire fresco gana. Kesha se casó el año pasado. Una ceremonia pequeña, solo con amistades cercanas y familia elegida. Eligió bien, una persona paciente, amable, que entiende por qué a veces necesita dormir con las luces encendidas, por qué revisa 3 veces las cerraduras, por qué no puede ver ciertas películas. Alguien que la ama igual, tal vez incluso más,
por su fortaleza. Yo estoy en la universidad de posgrado, estudiando psicología infantil. Quiero entender mejor cómo ayudar a niños como nosotras. Mi tesis es sobre la protección entre hermanos en hogares abusivos, cómo los mayores se convierten en escudos, cómo se sacrifican, cómo ese trauma moldea a ambos para siempre. Kesha lee mis borradores, corrige mis ideas, comparte lo que se me escapa. Nos escribimos todos los días. Nada importante, solo para saber cómo va todo. Memes tontos, quejas del trabajo, fotos de mi perro, cosas normales de hermanas, cosas que nunca pudimos tener antes. Estamos recuperando el tiempo perdido, construyendo la relación que nos arrebataron. Es diferente a lo que habría sido, pero es nuestra. La semana pasada fue el aniversario del día en que Kesha volvió del centro. Normalmente no lo recordamos, pero este año se sintió distinto. Nos juntamos a almorzar, solo nosotras dos. Comimos sándwiches sin hablar del tema, pero las dos sabíamos. Las dos recordábamos. Las dos agradecíamos haber salido con vida. Me trajo gomitas tropicales de Sir Crawlers, mis favoritas. Nos sentamos en su auto a comerlas, haciendo muecas por lo ácido. Por un minuto, solo fuimos hermanas. No víctimas, no sobrevivientes, no esos términos pesados. Solo dos chicas compartiendo dulces, como siempre debimos haber podido hacer. Ese es el tema con el trauma. No desaparece. Vive en tus huesos. Moldea cómo te mueves por el mundo, pero no tiene por qué definirte. Kesha me enseñó eso. Ella me mostró cómo ser fuerte, cómo proteger a otros, cómo documentar la verdad, cómo sobrevivir cuando las personas que debían cuidarte se convierten en el peligro. Estamos bien ahora. No perfectas, no completamente sanadas, pero bien. Tenemos días malos, días buenos, y días en los que logramos olvidar por un rato. Tenemos vidas, carreras y personas que nos aman como merecemos. Nos tenemos la una a la otra, que fue lo que nos salvó desde el principio. Dos hermanas contra el mundo, y el mundo no ganó. A veces todavía me hago la tonta. Es difícil romper viejos hábitos, pero ahora sé cuándo hablar, cuándo mostrar lo que sé, cuándo proteger a los demás como Kesha me protegió a mí, la hermana menor que veía todo, y que al fin aprendió cuándo contar la verdad.